La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. ¿Por qué no pedimos que Dios nos hable en esta tarde y nos ilumine para que Dios esté con nosotros en esta tarde? Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, te damos a ti el honor. Gracias por la atmósfera, el espíritu que hay en este lugar. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha llegado a este lugar a atender tu palabra, a escuchar de tu palabra. Señor, te pido que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que seas tú dirigiendo a cada uno de nosotros, que seas tú informando a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, acláranos y enséñanos a escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Es muy importante, mis amados hermanos, distinguir la voz de Dios de cualquier otra voz que se halla en esta sociedad. Es muy importante saber de que en esta vida hay voces, hay perspectivas, hay influencias sobre su vida, y de repente nos confundimos. Está la perspectiva o la voz del enemigo, de Satanás, y el enemigo es el padre de toda mentira. El enemigo es, en veces se viste de ángel de luz y nos trata de engañar a través de las voces o de la influencia o de la perspectiva de Satanás. Ahora, el diablo es padre de mentira, no hay que prestarle atención, hay que tener cuidado, hay que saber sus artimañas, hay que ver, la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Hay que resistir la tentación. Pero hermano, también saber que nuestro Dios es más poderoso que toda la influencia y el poder que el enemigo tiene, y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si usted está bien con Dios, nada debe de temer. Amén. No voy a creer la mentira del diablo, porque es mentiroso y es engañador y viene para matar, robar y destruir. Luego viene la voz de la sociedad, la voz de la gente, la voz del público, la voz de otros que le rodean, y gloria a Dios por algunos que le motivan y le levantan, pero la mayoría de la gente negativa, y empieza a hablar y ponerlo abajo, y usted se empieza a valorar por las opiniones de la gente. No va a escuchar así la voz verdadera o correcta, porque la gente, hermano, lo va a poner a usted abajo para que ellos salgan sobre usted arriba. Y entonces la perspectiva de la gente no me debe de importar. La perspectiva de la gente no debe ser una voz tan fuerte en mi mente o mi oído. Como les he dicho antes, el que vive por los aplausos muere por la crítica. Y entonces lo que la gente diga está bien, pero no es la voz potente en mi mente o en mi oído, en mi corazón, por la sociedad, la manera que el mundo está corriendo. No debemos de escuchar esa voz, porque tenemos una voz más poderosa y potente que va sobre todas las voces de esta sociedad. Amén. Recuerda cuando Moisés mandó a los espías y dice que miraron a gigantes, raza de Anac, gente gigante, y parecíamos a los ojos de aquellos gigantes, parecíamos como chapulines, dice la Biblia. ¿Y qué importa lo que aquellos gigantes piensan de usted? Lo importante es qué es lo que Dios piensa de mí. Amén. La tercera voz o perspectiva es la suya, su propia voz, su propia perspectiva. Y esa también en veces es engañosa. De repente usted mismo se siente abajo y dice: no, yo no sirvo para nada, yo no sé nada, yo no puedo nada, quisiera saber más, quisiera ser como aquel, como aquella. Y es la misma voz que atacó a estos 10 espías negativos, que dice: y al mirarnos, al parecer, a nuestro parecer, parecíamos enanos comparado a esos gigantes. ¿Qué importa la opinión de aquellos gigantes? ¿Qué importa la opinión tuya? A tu parecer nada puedes hacer, pero con Dios todo es posible. Es la perspectiva, la voz de Dios
¿Qué es más importante en nuestra vida? Dos de esos 12 espías, Josué y Caleb, dijeron: subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, que Dios nos la entregará en nuestras manos. Dios ya habló y yo voy a creer al anuncio de Dios y a la profecía de Dios y a la voz de Dios, más que la voz del enemigo, más que la voz de los gigantes, más que la voz de mi perspectiva. Subamos luego y tomemos posesión de ella y nos comeremos como a pan, dijo Josué y Caleb. Amén. Una voz de conquista, y esa es la que debemos de tener el día de hoy. Mirar la perspectiva de Dios, o escuchar y distinguir la voz de Dios, es el factor importante para el éxito de tu futuro. Es oír la voz de Dios y atender a la voz de Dios. Esto es lo más importante para cada uno de nosotros. Es importante escuchar la voz de Dios y hacer la voz de Dios. Ahora, distinguir la voz de Dios es de suma importancia para cada uno de nosotros por tres razones. Hay muchas, pero quiero darle tres razones por la cual usted debe de escuchar y atender a la voz de Dios. Distinguir ¿cuál es la voz de Dios? Número uno, cuando yo escucho la voz de Dios, demuestra que yo soy un hijo de Dios. Demuestra que soy hijo de Dios. ¿Por qué? En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Ellas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Muy bien. Cuando yo oigo la voz de Dios y sigo a Dios, o sea, no solamente la oigo, sino que la comprendo y la aplico. No solamente la amo, sino que la vivo. Cuando yo obedezco y sigo a Dios, entonces me constituyo un hijo de Dios. Algunos, dice la Biblia, me aman, pero de labios solamente. Pero luego dice Jesús: si me amas, el que me ama sigue mis mandamientos. Amén. Sigue la voz de Dios. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y el que no oye es porque no pertenece a Dios. Amén. Por eso los discípulos caminaban con Jesús y le decía parábolas y no entendían. Y dijo: ¿por qué hablas de parábolas? La gente no te entiende. Dice: porque teniendo oídos no oirán el mensaje, porque esto es para los hijos de Dios, que tiene oído espiritual. Y todo el que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Y solamente los hijos de Dios escuchan la palabra de Dios. Todo aquel que escucha mis palabras, mas no las pone por obra, le compararé a un hombre necio, que no fue prudente, que edificó su casa sobre la arena, y cuando llegó la tormenta grande fue su ruina. Pero aquellos que oyen y obedecen y aplican y hacen la palabra de Dios, le compararé a un hombre prudente y sabio y obediente y fiel a Dios, que edificó su casa sobre la roca, y cuando llegó la tormenta a estremecerlo, estuvo parado firme en la palabra de Dios. Amén. Entonces me demuestra que yo soy un hijo de Dios. Número dos, yo debo identificar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me previene a no caer en el error. La palabra de Dios me conviene para no caer en las artimañas del enemigo. Salmo 119 dice: de tu palabra he adquirido entendimiento. Hay cosas que no sabía. Tenía una venda en mis ojos y estaba siendo engañado por las voces de la gente, de la sociedad, del enemigo, o mi propia voz, por aquellas cosas que me dijeron desde mi niñez, o aquellas experiencias que viví desde mi niñez. Pero la palabra de Dios ha aclarado, ha traído entendimiento, sabiduría, ha quitado una venda de mis ojos, y ahora puedo ver lo que antes no miraba. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi camino.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no caer, para no pecar contra ti. Yo debo de tener la voz de Dios en mi vida para poder comprobar que soy hijo de Dios al obedecerla, y para poder evitar caer en el error, en la trampa, en el pecado al no obedecerla. Y número 3, escuchar la voz de Dios es la clave para tener una vida productiva, una vida exitosa, una vida segura, plena, feliz, alegre, una vida gozosa aquí en la tierra, una vida de éxito aquí en la tierra. Josué 1:7 dice: cuida en cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escuche, cuida en cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda la ley, no solamente algunas partes, no solamente lo que a mí me cae, no solamente lo que a mí me gusta. No, este no es un buffet donde usted escoge lo que le gusta y desecha lo que no le cayó. No, dice cuida, o sea, no sucede automáticamente. Cuida en cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas que éxito en todo lo que hagas, emprendas, comiences. Todo lo que tu mano toque será bendecido y multiplicado si cuidas de hacer lo que el Señor te manda hacer. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay éxito cuando usted cuida la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios y cumple la palabra de Dios. Esta es la respuesta para tener una vida bendecida y exitosa. Escucha, medita, cuida y haz, cumple la palabra de Dios. Cada decisión de tu vida usted debe responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que estoy atento a cada palabra que tú estás instruyendo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darles un ejemplo en la vida de Moisés. La vida de Moisés, en una porción rápida acerca de Éxodo 3, en la cual él escucha la voz de Dios. Para saber cómo escuchar la voz de Dios, usted sabe la historia de Moisés, no me quiero dilatar mucho en ella, pero sí quiero extraer algunas cosas muy importantes de este momento cuando el Señor le llama a Moisés. O sea, Moisés era un hombre que dura 40 años, luego otra etapa de 40 años y luego otra etapa de 40 años. O sea, Moisés dura 40 años tratando de hacer a alguien, dura 40 años siendo nadie, y luego dura 40 años siendo alguien para Dios. Amén. Esta es la etapa, la vida, el proceso que está pasando Moisés. Y en Éxodo 3 dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, llevó a las ovejas a través del desierto, y se le apareció una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. Escuche, él miró y vio la zarza ardiendo en fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ok, escuche bien lo que está pasando. Dice la Biblia que él iba caminando, él iba ocupado, él tenía sus tareas, él estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Pero dice que él vio, él miró, él volteó a ver. En inglés dice que volteó
a ver, y dijo: iré a ver yo ahora qué es lo que está pasando. Y viendo Jehová que él iba a ver, o sea, fue obediente a ir a ver. Me pregunto, ¿cuánta gente pasó por el mismo lugar pero nunca volteó a ver? ¿Cuánta gente Dios quería hablar con ellos pero nunca tomaron su tiempo para detenerse un poco y voltear a ver lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos a cada uno de nosotros? Nunca voltearon a ver, nunca tomaron el tiempo para interesarse lo suficiente para investigar qué es lo que estaba pasando. Yo debo de interesarme tanto en la palabra de Dios que debo de detenerme a ver la palabra de Dios y decir: habla, Señor, que tu siervo está escuchando. Heme aquí, Señor, ¿qué es lo que quieres decir? Detente y mira. Viendo Jehová que se detuvo y fue a ver. Wow, miró el interés, miró el anhelo, miró la hambre. Y todo el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Todo el que busca halla, todo el que pide se le da. En esta noche, si usted dice: Señor, habla mi vida, Dios le va a hablar. Si tienen un problema, diga: Señor, habla mi vida, Dios le va a enseñar. Pero necesita parar y ver. Y viendo Jehová que él iba a ver, la voz de Dios no te viene a la primera. La voz de Dios es cuando tú te interesas, cuando tú tienes dedicación, cuando tú en verdad te metes en la palabra de Dios. Dice: Dios lo llamó. Ahí es cuando Dios lo llamó. Este día del amigo todos vamos a invitar a alguien, pero aquellas almas que se detengan y vengan a ver son la gente que Dios va a hablar y va a llamar a su corazón. Amén. Vienen por la música, vienen por los tacos, pero se quedan por la voz de Dios que va a hablar a su vida y a su corazón. Aleluya. Voy a ir a investigar la salsa que se quema pero no se consume. Voy a ir a ver la música. Voy a ir a ver, a comer el plato de los tacos de carnitas y de pollo en mole. Gloria a Dios. Vengan a conocer la comida más agradable de todo Pomona. Pero cuando lleguen se encuentran con la palabra de Dios que habla a su corazón, que les descubre las intenciones de su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Lo llamó. Amén. Y Moisés responde: heme aquí. Heme aquí. Es muy importante. Es la perfecta postura. Es la posición correcta para escuchar a Dios. Heme, gracias. Heme aquí. Heme aquí. Cuando usted quiere oír la voz de Dios, usted debe tener la postura correcta. Amén. Muy importante. A ver, aquellos que tienen el teléfono, de repente que no hay señal, ¿verdad? Y de repente no hay señal y usted se tiene que mover de cierta manera hasta agarrar la señal. Aquí la agarré. Y no se debe mover. Es la perfecta postura o la posición correcta para agarrar la señal y poder comunicarse. Bueno, hay una posición correcta para escuchar la voz de Dios, y esa es esta posición de obediencia delante de Dios. Señor, heme aquí. Dime, Señor, háblame, Padre. Heme aquí. La posición, la actitud correcta no es: dime y quizás lo hago. No, es: dime porque de antemano ya decidí hacer lo que tú ya me dices. Amén. ¿Escuchó eso? Dime y lo voy a investigar. Dime y quizás lo hago. Dime y quizás me convenzas. No, Señor, dime lo que quieras hacer, que yo ya he decidido desde el día que me convertí. Lo que tú pidas de mí, yo lo voy a hacer. Y Dios va a hablar. Amén. Escuché, miré una sign, un bumper sticker, decía: Dios lo dijo, yo estoy de acuerdo, ya está. Amén. Que yo, wow, qué bonito. Dios me dijo, yo estoy de acuerdo, ya está. Pero la realidad es: Dios lo dijo, ¿qué importa si yo estoy de acuerdo o no? Si Dios lo dijo, ya está. Amén. Eso es lo que se hace si Dios lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la actitud correcta. Y luego dice, no lo escribí acá en los versos, pero luego dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero los pies son muy importantes
Es más, hay hasta terapias de los pies. Aleluya. Usted va a la feria y mira esos pescaditos comiéndose el hongo de los pies. Gloria a Dios. O sea, los pies, hermano, hay terapia de tóxicas de los pies. Usted llega a ciertos lugares y le ponen un charola de agua y le pone los pies y sale negra el agua. Gloria a Dios. Le salió todas las tóxicas de los pies. Porque yo no sé si usted sabía que los pies absorben la energía del suelo, tanto para bien y tanto para mal. Absorben la energía, la vitamina, la vitalidad de la tierra. Eres uno con la tierra. Nosotros fuimos tomados del polvo, somos uno con ella. Y dicen que en la mañana es bueno salir y en el sol pegar la tierra y sin zapatos absorber la energía del sol por los pies. Los pies son conductores a la energía que hay en la tierra, también para mal. Por eso dice: no ande caminando descalzo, porque los pies luego se enferman, porque agarran tóxicos y agarran la sociedad y entra la enfermedad por los pies. Entonces dice el Señor Jesús: quita la sandalia de tus pies, porque este lugar que estás pisando santo es. En otras palabras, el Señor dice: para escuchar la voz de Dios, quiero que te quites todo impedimento para absorber la presencia, la esencia, la santidad de Dios. Absorbe esta atmósfera y sé contagiado. Absorbe la energía, el poder, el Espíritu de Dios. Quita el impedimento que te estorba escuchar la voz de Dios. Y si eso es dejar el celular a un lado para escuchar la voz de Dios, deje el celular a un lado. Quite las sandalias de tus pies. Y si eso es eliminar la novela, apáguela para escuchar la voz de Dios. Quita la sandalia de tus pies. Para de correr para allá y para acá y detente un poco a escuchar la voz de Dios. Amén. Ya estamos agarrando la postura: obedecer, detenerse, a ver y quitar todo impedimento para escuchar la voz de Dios. Ahora sí, esa nomás una historia. Ya terminé con la introducción. Amén. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Quiero tomar Habacuc 2, porque ya escuchamos: me entrego, me someto. Y cuando haces esto, entonces estás listo para escuchar la voz de Dios. Otra vez la postura correcta. Y Habacuc 2 nos da un ejemplo de cuál es esa postura correcta delante de Dios. Nos lleva más detalle. Esta historia de Moisés nomás era un poco de lo que Habacuc nos va a decir próximamente. Y quiero tomar este próximo ejemplo porque en Habacuc 1, Habacuc le hace 6 preguntas a Dios, y son preguntas difíciles. Usted lo puede leer ya cuando tenga su tiempo. Es muy corto, creo que nomás 4 capítulos. Capítulo 1, Habacuc le hace 6 preguntas difíciles a Dios. Y luego en Habacuc 2, el Señor le dice: ok, ahora siéntate bien que te voy a responder, y anótalo bien. Amén. En Habacuc 2 nos da la contestación de Dios a estas 6 preguntas. Ahora no me voy a meter en muchos detalles, nomás quiero extraer algunas cosas de cómo escuchar la voz de Dios. Y voy a usar una versión más moderna, y me perdonan aquellos que les gusta la Reina Valera 1960. Amén. Algunos piensan que solamente así Dios habla. Pues bueno, usted lo lee en su versión. Yo nomás lo doy de una versión moderna, nomás para, ya me llené de pelos, gloria a Dios. Aleluya. Como que prendieron el calentón acá, ¿o qué pasó? Amén. Gloria a Dios. Habacuc 2 en una versión moderna, y usted la puede leer en la original si quiere, pero bueno, dice: subiré a mi torre de vigilancia y ahí esperaré. Velaré hasta ver qué dice el Señor. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad para que puedan leer el mensaje sin error. Amén. Esa es la versión de Habacuc 2. Y ahora de ahí quiero extraer 5 pasos para escuchar la voz de Dios. 5 maneras para poder escuchar la voz de Dios.
Número uno, ¿qué es lo que debo hacer para escuchar la voz de Dios? Debo de retirarme. O sea, debo de pasar tiempo a solas con Dios. Debo de encontrar un lugar secreto para estar con Dios. Le dije, Moisés estaba en el desierto, en un lugar privado, en un lugar solo, y estando solo, Dios le habló. Entonces hay que buscar un lugar donde nos podemos retirar un poquito del celular, de las redes sociales, de las opiniones del mundo, de la radio, de todo eso. Póngase a solas. Y dice Habacuc 2, subiré a la torre de vigilancia. En el hebreo esta era una expresión que significaba obtén un tiempo a solas. O sea, cuando alguien estaba demasiado ocupado decían, súbete a la torre de vigilancia. O sea, era una cuestión de una expresión de decir, tómate un break, tómate unas vacaciones. No tanto que te vas de vacaciones, pero obtén un tiempo a solas. Súbete a la torre de vigilancia. Y dice, me subiré a la torre de vigilancia. O sea, me voy a apartar de la opinión o la perspectiva o lo que los demás dicen de cierta situación, porque él tenía preguntas que estaba haciendo, y voy a apartarme y esperar hasta escuchar la voz de Dios. Te voy a decir, hermano, no puedes oír la voz de Dios y oír la voz de otros al mismo tiempo. Debe ser como los audífonos. Recuerda, cuando usted se pone esos audífonos que cancelan el sonido exterior, usted se pone esos audífonos y no puede escuchar a nadie ni nada más que le rodea. En veces en la noche me pongo los audífonos y estoy en la sala y mi esposa viene y me toca y ¡ay! No la escuché. Me sorprendió, no escuché sus pasos, no escuché que me dijo, babe, honey, aleluya, aleluya. Y estaba sintonizado a una sola frecuencia, y de vez en cuando usted se va a tener que cancelar el sonido exterior y la opinión de los demás, y va a tener que enfocarse y poner una sintonía con Dios para poder escuchar solamente la voz y la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dice, a menudo como costumbre se retiraba y se iba a solas a orar y hablar, conectarse con Dios. Amén. Amén. Y algunos hermanos necesitan hacer esto. Hay gente, hermano, que no puede estar a solas. Le da miedo, le da ansia, le da ansiedad. Hay gente que no se aguanta ni ellos mismos. Aleluya. No pueden estar solos porque ya se deprimen, ya están buscando. Y luego me hablan a mí. ¿Qué estás haciendo? Tengo tiempo para hablar. No, está aburrido y quiere hablar conmigo ahora. Amén. Mejor quédate en silencio por unos minutos. Hay gente que no aguanta y ya agarra el celular a hablar con todos y a buscar a ver que hay algo nuevo en las redes. Sabe que todo eso está quitando el aburrimiento, pero el aburrimiento es necesario. El aburrimiento es necesario porque cuando te aburres te indica que hay algo que tienes que cambiar, que hay algo que tienes que mejorar, que hay algo que tienes que superar. El aburrimiento y la soledad te da claridad a la próxima movida. Amén. So debe de apagar la tele y debe de apagar el celular y debe de quedarse en silencio de vez en cuando y debe de ir en el carro en silencio. ¿Cuál fue la última vez que apagaste todo en el carro y te fuiste en silencio en todo el tráfico? Amén. Oh, hermano, ahí en silencio debes de estar. Mire, hermano, yo me fui en mi moto y en mi casco tenía unos audífonos, escuchaba mi música, iba en la moto y de repente se me acabó la batería y me quedé en silencio como 30 minutos y Dios me habló, gloria a Dios, porque iba en silencio y no tenía nada más que hablar con Él en la moto, gloria a Dios. De vez en cuando, hermano, llegamos y oramos y tenemos una lista larga. Señor esto, Señor lo otro, Señor aquí, Señor allá. De vez en cuando cállate y deja que Dios hable. En silencio, Señor, háblame. Y vas a escuchar un susurro, vas a escuchar una voz que va a llegar a tu vida, a tu corazón, que va a salir de los principios de la palabra de Dios que hay en tu mente, en tu corazón. Esos tesoros que has guardado en tu corazón van a salir, van a brillar, van a brindar un poquito de dirección y de ayuda, porque su palabra es esa lámpara que nos dirige. Y en cualquier cuestión o pregunta que tengas, calla y espera que Dios va a hablar. Amén.
Amén. Era Samuel que estaba en la noche callado, que el Señor le habló. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha. Amén. So, número uno, yo debo de retirarme a un lugar secreto, privado, retirarme. Número dos, esperar, esperar. Y esta es la parte difícil, porque necesitamos aprender a tener paciencia, esperar en Dios. Aunque tardase la promesa, espérala, que seguro vendrá. Espérala. Encomienda a Él tus caminos. Espera en Él y Él hará. Oh, lo fácil es darle al Señor tus problemas. Lo fácil es dejar que Él haga algo acerca de tus problemas. Lo difícil es espera en Él. Espera en Él. Esperar es muy importante. Vas a tener que aprender a tener paciencia en medio de la presión. Paciencia en medio de la presión. Como si alguien te metiera la cabeza en el agua. Para poder respirar, o no respirar bajo el agua, pero para poder detener tu aire, debes de tener paciencia. Porque si estás, te vas a acabar, vas a necesitar aire, porque estás bajo presión y estás en pánico. Vas a morir. Es más, los lifeguards, los salvavidas, dicen que uno de los peligros más grandes es cuando vas a rescatar a alguien que se está ahogando, es de que ellos te agarran y te ahogan a ti. Y dicen, mejor lánzales el floating, el palito que flota, lánzaselo y hazte una distancia y jálalo, pero no te acerques mucho porque te ahogan, porque están paniqueados bajo presión. Pero vas a tener que aprender a estar pacífico bajo presión. Eso es esperar. Tengo un problema, no sé cómo voy a salir, no sé cuál es la solución, no puedo pagar esto, estoy enfermo del otro. Pero Señor, en medio del dolor, en medio del espanto, en medio del valle de sombra de muerte, estoy confiado, estoy tranquilo, tengo esperanza, veo tu luz, yo sé que tú harás algo, tengo paciencia, en ti esperaré, Señor Jesús. Amén. Ese es un atributo para líderes que están aquí. El líder debe de estar cómodo bajo presión. Ahora fui a predicar a Utah y uno de los jovencitos ministros me dijo: ¿cómo haces para vivir bajo presión? Y me reí porque mi esposa me acababa de mandar un mensaje días antes y me dijo: mijo, tú fuiste hecho bajo presión para vivir en la presión y salir adelante en medio de presión. ¡Wow! El líder es hecho por la presión, es formado por la presión. Venga el domingo que le voy a hablar del proceso que Dios tiene para nuestra vida. Presión nos forma. Así se hacen los diamantes, bajo presión. Así se hacen las perlas bajo el agua, la presión del peso del agua. Así se hace el líder maduro bajo presión. Y aprender a controlar su emoción, aprender a controlar su reacción, aprender a controlar su desesperación bajo presión. Esperaré en Él. Amén. Esperaré en Él significa: calma tus pensamientos. Ya tienes depresión, ya estás con estrés, ya no puedes ni respirar, ya casi vas al hospital porque no sé, la ansiedad. Deme otra pastilla, doctor, porque no puedo controlar mi depresión. Calma tus emociones, controla tus emociones. Otra versión dice: estacionaré mis emociones. O sea, no te muevas, mantente quieto, permanece ahí, calmado, tranquilo. La prisa es lo que mata nuestras peticiones y oraciones. Cuando tenemos prisa, Dios quiere que estemos esperando y Dios toma su tiempo. Dios no llega a la hora que tú quieres, como lo vimos con Lázaro. Dios llega a la hora que Él le parezca. Y tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y esperar en Él. Moisés tomó su tiempo y fue a la zarza. Y cuando Dios vio que estaba interesado y viajó a la zarza, tomó su tiempo. O sea, no dijo: bueno, está muy lejos para escuchar la voz de Dios, mejor me voy. No, esperó y escuchó la voz
de Dios. Espera en Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 62:5. Mi alma reposa en silencio por Dios. La traducción moderna, versión Josué: siéntate y cállate y escucha la voz de Dios. Amén. Es lo que está diciendo David, en medio del pánico, escondido en las cuevas, pero aún así confiado, tranquilo y seguro que Dios tendrá la última palabra. Amén. Número 1, salir, estar a solas. Número 2, esperar. Número 3, leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Dice: subiré a mi torre de vigilancia y ahí esperaré. Esperar. Luego dice: velaré hasta ver qué dice el Señor. Ahora, escuche bien, esto no tiene sentido. Velaré hasta ver. Hubiera dicho: esperaré, acamparé, acamparará, va a acampar, velar, hasta escuchar lo que dice el Señor. Pero dice: voy a esperar hasta ver lo que dice el Señor. La voluntad de Dios siempre se encuentra en la palabra de Dios. La voluntad de Dios siempre se encuentra en la palabra de Dios. Busca la voz de Dios, pero si no oyes la voz de Dios, para de buscar la voz de Dios y empieza a leer la voz de Dios. Y leer la voz de Dios significa leer la palabra de Dios. No hay profecía más segura más que esta que tenemos aquí enfrente de nosotros. Es la palabra verdadera, eficaz. Es la palabra que Dios nos dio, nos trajo, inspirada por Dios. Y si un ángel se baja del cielo a darte otra palabra, a darte otra doctrina o a darte otro fundamento que no fue establecido por los apóstoles y profetas, no le creas. Tal sea anatema. Esta es la palabra de Dios. No le quite, no le agregue ni un tilde, dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Todo cambiará y todo pasará, mas mi palabra jamás pasará. Para de buscar la voz de Dios y comienza a buscar el verso que Dios tiene para tu vida. Y número 4, anota las respuestas. Anota las respuestas. Es lo que le dice en Habacuc 2: escribe mis respuestas con claridad. En Habacuc 1, Habacuc escribe las preguntas. En Habacuc 2, el Señor le dice: así como escribiste las preguntas, quiero que escriba las respuestas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces dudamos en la luz lo que Dios nos dijo en privado. Muchas veces estamos en el medio del problema. El Señor te habla y dices: wow, sí, el Señor me llamó a hacerlo. Y cuando te sales del problema, empiezas a dudar lo que el Señor te habló en la luz. En la luz empiezas a dudar lo que Dios te habló en privado, lo que Dios te habló en secreto, lo que Dios te habló en la oscuridad, lo que Dios te habló en medio del dolor. Y empiezas a dudar y a temer y a decir: pero ¿será que sí era parte de Dios? ¿O será que fui yo? ¿O será que fue el enemigo? ¿O será que no escuché bien? No, no dudes. Dice: escríbelo. Cuando vayas a orar, gloria a Dios, llévate un cuaderno, empieza a orar, y si Dios te dice algo, empieza a escribir y empieza a anotar, para que cuando Dios te responda, para que cuando salgas del problema, cuando Dios te dé la respuesta, no se te olvide las promesas que tú hiciste a Dios, no se te olvide la palabra, la dirección que Dios te dio. Amén. O sea, esto no fue nomás emoción. Escribí lo que Dios me dijo y es palabra de Dios. Y número 5, prueba lo que Dios ha dicho. Prueba lo que Dios ha dicho. Esto es un repaso de lo que Dios te dijo. O sea, voy a anotar lo que Dios me dijo, pero luego voy a probarlo. ¿Cómo sé si esto es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sé si esto es de Dios o es del diablo que se viste como ángel de luz y tuerce aún las escrituras? Porque Satanás conoce bien la palabra de Dios
Y aún a Jesucristo le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, pues su palabra dice. ¿Cómo sé si es Dios o es el enemigo vestido de ángel de luz? ¿Cómo sé si es Dios o si nomás es un pensamiento mío, una pesadilla mía por el burrito que me comí anoche? ¿Cómo sé si fue Dios? Bueno, vamos a probarlo. Y hay 5 maneras de probar lo que Dios te habló. Y no tenga miedo en eso, porque algunos dicen: no, eso está mal, no debes de probar, tú debes de confiar, y lo que el Señor te diga debes de hacerlo sin probar ninguna demuestra. No, hermano, mire, Moisés, estamos leyendo lo de Moisés. Si usted lee un poquito más, Moisés comienza a preguntarle al Señor cosas, y el Señor le dice: mete tu mano en tu costado y sácala, y salió blanco de lepra. Mételo otra vez y salió otra vez como carne. Tira la vara y se convirtió en serpiente. Recógela, se convirtió en una vara. Agarra agua y va a convertirse en sangre. Y así el Señor le comprobó 1, 2 y 3 veces que Dios lo estaba llamando, con milagros y prodigios y maravillas y señales, que Dios lo estaba llamando. Probar. No es malo probar, hermano. Gedeón le hizo prueba al Señor. Agarró una lana de una oveja y la puso en el suelo. Le dijo: Señor, si en verdad tú me llamaste para librar al pueblo de Israel de los madianitas, en verdad entonces agarra esta lana y la próxima mañana quiero que esté seca y todo esté mojado. No, primero dijo que esté mojada y todo esté seco alrededor. Y el siguiente día dice que agarró y exprimió la lana y sacó un vaso de agua mojado que estaba, espesa que estaba. El siguiente día: Señor, disculpe, pero es que todavía tengo duda, todavía tengo problema en creer. Señor, ahora haz que todo esté mojado menos la lana. Y el Señor le comprobó una y otra vez. Moisés pidió la demostración 1, 2, 3 veces, y luego después, ya que sirvió y miró los milagros, el Señor Jesús le dijo: si tú no vas, el Moisés le dijo: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, yo necesito que tú estés a mi lado. Tomás dijo: si no miro las señales en sus manos y la cicatriz en su costado, yo no creo. Y el Señor se apareció y le enseñó, le comprobó que Él era, porque Dios siempre comprueba quién es Él. No hay confusión cuando es Dios. Dios no es un Dios de confusión. Es claro. Oh, yo he tenido sueños, hermano, y me he despertado. ¿Será de Dios o qué pasó? Y luego después yo hablo con Dios y le digo: Señor, yo no juego juegos así. Amén. Si eso es parte tuya, dímelo con claridad. Si no, yo no entendí lo que me dijiste. Dímelo con claridad. Y he tenido sueños donde yo sé, muy raro, no sigo muchos sueños, pero he tenido sueños donde yo sé: esto es de Dios. Y los que no sé, pues gloria a Dios, ese burrito me hizo mal, gloria a Dios. Pero Dios siempre, les acabo de hablar de José hace unas semanas atrás. ¿Se acuerdan? Les dije de 2 sueños, 2 sueños, 2 sueños. 6 sueños en total, 2, 2 y 2, porque Dios siempre confirma lo que Dios te da. El sueño no es para descontrolarte y moverte. El sueño es para confirmar lo que Dios ya te dio. Amén. Si alguien viene y dice: hermano, tuve un sueño de usted que esto y esto y lo otro, esa debe ser confirmación de algo que Dios ya me dio. Digo: wow, esa confirmación, Dios me estaba hablando y ahora usted lo confirma. Gloria a Dios. Es confirmación. Voy a probar lo que el Señor me da. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Ahí le va, rápido termino. Porque es trabajoso, hermano, poder quitar las emociones que se meten en el camino. Y he visto gente que ama a Dios, pero se mete en serios problemas porque no ha probado esa decisión que está a punto de tomar. Número 1, 5 preguntas. Lo que estoy escuchando es consistente con la Biblia. Lo que estoy escuchando es paralela, coincide, está consistente, constante, está en el contexto correcto bíblico para lo que voy a hacer próximamente. Porque la palabra de Dios dice en Lucas 21:33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siguen siendo las mismas hoy y siempre. Amén. Hoy en día hay ese mover moderno que dice: no creas, aquellas cosas eran antiguas. Ahora Dios ama y acepta todo pecado. Él te ama y te acepta tal como eres. Sí, Dios te ama y te acepta tal como eres, pero te ama tanto que no te deja vivir como estás viviendo. Te cambia la palabra de Dios. Y eso es lo mismo de ayer hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. Isaías 48 dice:
se sacará la hierba y se marchitará la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que estoy escuchando se alinea con la palabra de Dios. Tiene que ser consistente en la palabra de Dios. Amén. No es nomás lo que leas. De repente alguno abre la Biblia y nomás lo que salga. Amén. Está bien, pero no voy a hacer de un versículo toda una doctrina. No voy a hacer de un versículo toda una decisión grande. Porque imagínense, Judas llegó a traicionar a Jesús y Jesús dijo: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y se fue y se suicidó. Alguien puede decir: mira, el suicidio es permitido por Jesús. No, está consistente en la palabra de Dios. De eso no lo que. Hay gente que saca cosas así y pone fuera de contexto lo que no debe hacer así. Algunos dicen: bueno, todo me es lícito. Puedo caer en fornicación y adulterio. Todo me es lícito. Dice: todo lo puedo en Cristo. No, lo saca fuera de contexto para pecar. Lo usa como luz verde para caer. Le digo, había un hermano aquí que estaba sirviendo en la iglesia, ya se fue a otra iglesia para que no voltee a ver quién era, amén. Pero el hermano estaba aquí, estaba el hermano fogoso en la obra, y de repente me habló su ex esposa que había dejado 5 hijos y no les había mandado ni un centavo partido a la mitad. Y hablé con él, le dije: hermano, usted tiene una responsabilidad, tiene una familia que usted no está proveyendo. ¿Y cómo dejaría testimonio de que usted alaba a Dios y danza acá, pero no puede ni proveer? La palabra de Dios dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Usted necesita. No, hermano, he aquí todas las cosas del ayer fueron quitadas y borradas. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Wow. Me sacó Biblia. Amén. Fuera de contexto. Hablé con un hermano que estaba a punto de divorciar y dijo: hermano, ya he orado a Dios y ambos sabemos que esta es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios, porque de la palabra de Dios no es la voluntad de Dios, en exceptos, en casos especiales. Pero no puedo yo agarrar una porción. Y no hay revelación nueva, hermano. Yo recibí una revelación nueva. Si su revelación nadie nunca la ha tenido en más de 2000 años, es probable que esa revelación no es buena, es equivocada. Es más, el pueblo de Dios no necesita revelación nueva, necesita aprender y aplicar la revelación que ya fue dada por Dios. Aviva eso, aplique eso, y después Dios le lleva al próximo nivel. Amén. Número 2, es consistente en la palabra de Dios. Número 2, me hace más como Cristo, derribando todo argumento y toda altivez que me lleva contra el conocimiento del Señor Jesucristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Me hace obediente, me hace más como Jesucristo. Y si no me hace más como Jesucristo, no es de Dios esa palabra. Si no me hace más como Jesús, no es de Dios esa palabra. Hermano, ¿será que esa novia es para mí o no? Si te está alejando de Dios, no es para ti. Amén. Simple y sencillamente. Hace un tiempo atrás un joven me dijo: hermano, siento que Dios me está usando para evangelizar a aquella jovencita, y estoy noviando a una mujer que cree en otras cosas diferentes, raras, pero yo la voy a traer. Y le dije: bueno, yo no creo que usted sea más sabio que Salomón, yo no creo que usted sea más fuerte que Sansón, yo no creo que su corazón esté más cerca a Dios que David, y todos ellos cayeron por una mujer ajena que no debería de estar parte en su vida. La Biblia dice que no va a unir yugo desigual. Y discúlpeme, hermano, gloria a Dios si usted se siente fuerte, y gloria a Dios si usted siente que puede hablar de Jesucristo en las calles y evangelizar, y gloria a Dios si usted siente que usted puede evangelizarla, pero Dios no lo necesita a usted para evangelizarla. Si en verdad ella quiere buscar de Dios, Dios va a mandar a alguien que la puede evangelizar. Usted manténgase limpio y no vaya contra la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que tiene que ver la luz contra las tinieblas y que debe de mantenerse en las personas que creen en el Señor. Esa es palabra de Dios. Disculpe, aquella pensamiento y emoción no es de Dios. Nunca va a ir contra la palabra de Dios. Si no te hace más como Dios, simple y sencillamente no es de Dios. Me salto porque el tiempo ya corrió. Número 3, confirma mi familia cristiana. Mi familia cristiana está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Dice la Biblia en Efesios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia.
por medio de la iglesia. Es más, cuando Pablo se convierte al Señor, la iglesia tomó decisión de mandarlo a la obra. La iglesia tomó decisión. Los ancianos tomaron decisión, aún para Pablo. Usted debe de pedir consejo en todo lo que va a hacer. Es más, pedir consejo con las personas adecuadas, no con cualquier persona. Recuerde el rey Acab en Primera de Reyes 18, no tengo tiempo para explicarlo, pero había una sequía, no sabía qué hacer. Le preguntó a 450 profetas y 450 profetas le dijeron lo que él quería escuchar, pero solamente uno, Elías, le dijo no lo que quería escuchar, sino lo que debía escuchar. Y no hizo caso y llegó una sequía y usted sabe la historia. Elías enfrenta a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Jezabel y usted sabe la historia, el Señor desciende fuego. Pero hermano, no es con el que te da el consejo que tú quieres escuchar, sino hombres y mujeres de Dios, maduras, ancianos de la casa de Dios, que te den el consejo no que quieres, sino que debes escuchar de parte de Dios. Amén. 2 capítulos después, Primera de Reyes 20, llega el pueblo de Siria a atacar al rey Acab. Y el rey Acab ahora sí escucha a Elías y dice que junta a todos los ancianos del pueblo de Israel y a Elías y le dicen: ve a guerra que Dios te ayudará. Cuando haces eso, cuando escuchas a gente madura, ancianos maduros de la casa de Dios, Dios te va a bendecir. Pregunta por consejo con personas adecuadas. Recuerda, el rey Roboam pidió consejo en Primera de Reyes 12:8. Es constante en Primera y Segunda de Reyes, uno tras otro que se levanta y que cae, que se levanta y que cae, que hizo lo malo en los ojos de Dios. Y este Roboam dice que pidió consejo con los ancianos, y los ancianos de su padre Salomón le dieron buen consejo, pero luego fue a pedirle consejo a los jóvenes que crecieron con él y ellos le dieron otro consejo. Y en vez de escuchar el consejo de los ancianos para tener un reinado largo y bendecido y próspero delante de Dios, escuchó el consejo de los jóvenes, y el cual fue maldito y no duró mucho en el reino. ¿Por qué? Porque escuchó el consejo equivocado. Amén. Número 4, pasen los músicos, ya callo, aleluya. Amén. Necesito fe. Esta es otra pregunta. Lo que estoy escuchando, necesito fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. El Señor te va a hablar y va a retar tu fe. La palabra de Dios siempre te va a llevar más allá de tus áreas confortables de tu vida. Siempre va a expandir tus sueños. Siempre va a decir: alarga tus estacas, afirma tu fundamento, empieza a extenderte, te va a exigir caminar y correr en nuevos territorios. Esta es la palabra de Dios. Y por último, tengo paz de Dios. Tengo paz de Dios. Y la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Hermano, Jesús nunca estaba deprisa. Jesús nunca estaba corriendo. Jesús toma su tiempo. Y cuando Dios le habla, que no solamente sea una impresión solamente, que no sea una emoción. Usted debe de estar seguro. Y ya hablamos, si quiere pedir señales, la puede pedir. Pero cuando usted toma una decisión, que tenga paz en su corazón. Paz. Hermano, espéreme, pero acaba de hablar de fe, que me va a atemorizar la fe para lograr algo nuevo. Y ahora dice paz. Sí, es que cuando Dios te habla, te va a retar a hacer algo espantoso, pero aún en medio del espanto, en medio de algo nuevo, en medio de todo lo nuevo que vendrá, el Señor también te dará una paz que sobrepasa el temor, y estarás confiado y seguro en Dios. Amén. Paz que gobierne tu corazón. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios le va a dar una paz en su corazón. Pongámonos de pie.
¿Cómo escuchar la voz de Dios? Así como necesita escuchar la recepción de su celular, amén. Así también, ¿cuál es la postura correcta para escuchar la voz de Dios? Amén. Bueno, si usted tiene Metro PCS, aleluya, Cricket, tiene que estar así para escuchar la voz. Pero si usted tiene Verizon, hasta debajo de un túnel puede escuchar la señal. El único problema es de que Verizon le va a costar más. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, le va a costar más. No lo va a escuchar a la primera oración raquítica y mediocre, no. Le va a costar más entrega, santidad. Quita las sandalias de tus pies. El lugar que pisas, detente un poquito, espera, pon a un lado las cosas y presta atención a la voz de Dios. Hermano, yo no sé de usted, pero yo he decidido servir a Dios a la larga, para toda mi vida, y que Dios me ayude a llegar al fin de la meta. Pero hermano, si usted va a durar toda la vida, usted necesita estar conectado, sintonizado a la voz de Dios. Usted ve cuando cae lluvia, wow, los montes se miran verdes, pero nomás pasa un poquito la lluvia, sale el sol y se miran otra vez amarillos. Gloria, se muere todo el zacate. ¿Por qué? Porque el zacate crece rápido y se pone verde y bello, pero como no tiene mucha raíz, pronto se seca y se muere. Y hermanos, lamentablemente he visto muchos cristianos que tienen dones, talentos, habilidades, que son llamados por Dios, que han llegado a esta iglesia, a este ministerio, que Dios los trajo para usarlos inmensamente, y que estuvieron verdes y corrieron y brincaron y alabaron y oraron y hasta predicaron, pero hoy no están aquí. Que dice la Biblia, como el buen sembrador sembró semilla, y alguna cayó en tierra donde creció rápidamente, y algunos se emocionan por la palabra de Dios, pero como no tienen raíz, sale el sol, llega el problema y los mata y los aplasta y termina con ellos. Para poder tener raíces, usted necesita escuchar la voz de Dios. Y qué mejor lugar que lo que hacemos aquí en la iglesia. Usted necesita orar y conectarse con el Señor. Ahora mismo comienza una vigilia de 1 hora. Ore y conéctese a la presencia de Dios. Venga a la casa de Dios y escuche la palabra de Dios más segura para nosotros. Abra su Biblia y agarre opinión de sus hermanos maduros en el grupo de amistad, donde usted puede convivir y puede poner peticiones y puede tener un líder que le anime, que le guíe, que le dirija en las tempestades, adversidades y decisiones de la vida. Hermano, arráiguese, busques más de Dios, para que cuando venga el viento no lo tuerza, no lo lleve, no lo vaya para aquí, para allá. No, estamos sólidos, sembrados en la palabra de Dios. Nosotros no buscamos el movimiento para allá y ahora se movió para acá, y ahora dicen que allá, y ahora dicen que acá. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y cuál es el fundamento? ¿Y cómo aplico esa palabra de Dios? Solo así voy a durar. Solo así me mantengo. Voy a crecer mis raíces en la palabra de Dios. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.